¿Cómo está tu madre, Barry? Fuiste tú, ¿verdad? Soy todos los días malos que has tenido. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto hablarles después de mucho tiempo. Hoy vengo a hablarles sobre un personaje que no tiene nada que ver con videojuegos, sino sobre los cómics. El enemigo número uno de Flash, Eobard Thawne, alias Flash Reverso. Si eres un fanático de los cómics o de las series de superhéroes, probablemente ya lo conozcan, pero para las personas que no conozcan este personaje, bueno, yo se los explicaré de manera rápida, al igual que Flash. Bueno, dejándolo rápido, Reverse Flash es el enemigo número uno de Barry Allen, de todos los Flash por así decirlo, ya que Barry Allen no es el único Flash, ha existido varios. El primero ha sido Jay Garrick, después Barry, Wally, Flash, etc. Y con cada uno varios de los rivales que se hacen llamar Reverse Flash, pero nos vamos a basar primero en Eobard Thawne, que creo que es el más importante y famoso de todos. Y un paréntesis entre comillas es que no voy a hablar sobre Hunter Solomon, que sería el rival de Wally West y que muchos confunden con Flash Reverso porque literalmente llevan el mismo traje y si me dicen que son personas diferentes no me di cuenta, así que tengan en cuenta que Joe Barton se llama Profesor Zoom, al igual que Hunter Solomon Zoom, pero no son las mismas personas. Bueno, simplemente quería dejar eso por si alguna vez pensaste que todos son el mismo. Ya, y volviendo con Yobar, hoy les voy a hablar sobre su historia de origen y de por qué considero que es un buen villano, pero con un origen bien malísimo. Pero que existen personas que tienen similitudes con él. Pero basta de mucho bla 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 y es momento de hablar del resumen, así que comencemos. Bueno, para empezar, la historia de Reverse Flash es un poco compleja porque requiere viajes en el tiempo. Pero vamos a hablar desde su niñez hasta su transformación a un lunático viajero del tiempo. Eobard nació en el año 2151 en el siglo XXV. Él era hijo de una familia, por así decirlo, famosa e exitosa. Pero Tom no destacaba en nada. De hecho, cada vez que quería atención, su hermano pequeño se lo quitaba. Sus padres siempre querían que estuviese junto a su hermano, lo que le hacía que le fuera mal en clases por no poder concentrarse. Una vez, Eobard le gritó a su hermano que se callara, pero lamentablemente eso hizo que sus padres lo castigaran a él. Eobard siempre intentó ser exitoso por su cuenta, pero su hermano lo opacaba siempre. Muchos años después, Eobard intentaría entrar al Museo de Flash. Lamentablemente no logró entrar ya que le fue tan mal en clases que nunca logró completar ese sueño, mientras su hermano se convirtió en un policía exitoso. Eobard quería investigar la fuerza de la velocidad, la fuente de poder de Flash por su cuenta, pero eso era ilegal. Así que su hermano lo encuentra y intenta detenerlo antes que cometa un error. Eobard, cansado de que su hermano siempre fastidie sus planes, desea que nunca hubiese existido, hasta que de la nada... Y empezamos esta historia en el siglo XXV, en el año 2151, donde nos encontramos con un niño. Y este niño se llamaba Eobard Thawne. Él era hijo único. Y la ventaja de ser hijo único es que no tenía que cuidar a nadie y tenía todo el tiempo para estudiar la Speed Force, una fuente misteriosa que se creía un mito, pero esta fuente de energía se investigaba en el Museo de Flash, el héroe del siglo XXI. Eobard se hizo mega fan de Flash, de hecho lo considera su superhéroe favorito, y dedicó toda su vida a estudiar a Flash y la Speed Force. Una vez graduado de la escuela, logró entrar al Museo de Flash, ya que ese era el único medio en donde se podía explicar la Speed Force de buena manera. Él quería ser el profesor del Museo de Flash, pero lamentablemente ese puesto ya estaba ocupado. Eobard quería descubrir los secretos de la Speed Force, pero su profesor nunca le dio información. Eobard, celoso, quería el puesto de profesor y saber todos los conocimientos de la Speed Force, y deseaba ese puesto como sea lugar. Eobard, después de terminar la escuela, logró entrar al Museo de Flash para poder estudiar la Speed Force de mejor manera, y se volvió el profesor de este museo, debido a que había una vacante libre. Muchos lo llamaban el profesor Zoom, experto en la Speed Force, aunque la verdad es que a Tom le costaba demasiado conseguir
información de cómo funcionaba la fuerza de la velocidad, o verificar si en verdad existía. Sus padres querían que renunciara a su trabajo porque creían que todo esto era una mentira y simplemente la fuerza de velocidad era un mito. Así que llamaron a un consejero del Museo de Flash para que cancelara las investigaciones hasta previo aviso. Yobar se enoja porque sus padres están frustrando el sueño de su vida, y Yobar, enojado, aparece solo en la habitación. Yobar, al estar investigando la fuerza de velocidad, recibe una trágica noticia de que sus padres y el consejero Julius murieron en un trágico accidente. Yobar le da exactamente igual y sigue con sus estudios. Yobar estaba solo, no tenía un hermano, amigos, ni siquiera un mentor que lo ayudara. Para él le daba igual, ya que siempre sus padres lo menospreciaban y no tenía por qué tener pena por personas que nunca le dieron cariño. Pero un día encontró una cápsula del tiempo, una especie de navecita que tenía un traje de Flash en su interior, el traje de Barry Allen. Yobar rápidamente fue a investigarlo y descubrió rastros de la fuerza de la velocidad, la Speed Force, en el traje. Así que, tras crear una máquina con la que reactivaría esos pequeños rastros, se puso el traje y se expuso a la máquina. Y, después de una descarga eléctrica, se transformó en el Flash del siglo XXV. Yobar por fin cumplió su sueño de toda la vida, ser como su héroe. Pero en el futuro no había muchos crímenes como lo hay en el pasado. Así que Yobar empezó a hacer crímenes él mismo para después solucionarlo y que lo consideren un héroe. Pero Yobar quería algo más, quería conocer a su ídolo, así que se metió en el Museo de Flash e intentó utilizar la caminadora cósmica, una caminadora que Flash usaba mucho en el pasado para viajar en el tiempo. Solo que Yobar era inexperto y terminó viajando a una época diferente, terminó viajando a la época de Wally West. Y se enteró de que Barry estaba muerto, ya que unos años atrás había ocurrido el evento de Crisis en Tierras Infinitas, donde Barry se sacrificó para salvar el multiverso. Yobar, aparte de eso, también se enteró de lo peor, que él iba a ser el villano de Flash. Viendo un póster del Profesor Zoom, o sea, él, Yobar, al ver su destino, enloqueció e intentó negarlo. Yobar, para evitar eso, se hizo pasar por Barry y conoció a Wally y a los demás. Pero Wally West se dio cuenta del engaño y luchó contra Yobar para vencerlo. Al final, Wally le borró la memoria a Yobar para que olvidara todo esto y no cree paradojas, por así decirlo, en el tiempo. Yobar regresó al futuro, pero se quedó con un pedazo del traje de Flash, lo que lo hizo darse cuenta que su destino estaba ligado a Flash, y eso hizo que estuviese más obsesionado con él que nunca. Después de mucho tiempo, Yobar mejoró su traje y intentó seguir siendo un héroe, obviamente falso porque él cometía los crímenes. Pero un día que nadie se esperaba, Barry Allen viajaría al futuro usando una caminada cósmica, donde se encontraría con Yobar. Yobar, al ver a su ídolo, se emociona y se conocen mutuamente. Ambos deciden ser héroes juntos y pasear por el futuro. Barry en este momento no conocía a Yobar, o sea, no sabía que era Flash Reverso, y Yobar había olvidado su destino, así que no estaba seguro de que se iba a volver villano. Barry le dice a Yobar en una terraza que ha pasado un gran día con él, y le da unas grandes palabras para animarlo, que cada segundo es un regalo. Mantengan esta frase en mente, ¿sí? Porque será muy importante para después. Yobar queda emocionado por esas palabras, ya que nadie le había dicho algo tan bonito. Pero, tiempo después, Barry se daría cuenta que Yobar es el que comete los crímenes en el futuro, así que lo termina deteniendo y encerrando en prisión. Yobar estaba decepcionado, ya que su héroe lo terminó enviando a prisión. Y lo peor de todo es que sentía que tenía la culpa, así que intentó mejorar para salir de prisión. Así que después de mucho tiempo, logró salir de prisión y se hizo un nuevo traje, uno amarillo y rojo, porque quería ser el Kid Flash de Barry. Así que, usando otra vez la caminadora cósmica, terminó viajando al pasado, esta vez a la época donde Barry seguía vivo y Wally aún no era Flash. Yobar llega al Museo de Flash y ve que Wally se estaba graduando. Yobar ve cómo Barry le entrega algo a Wally, era un reloj. Barry dice que era el reloj de su padre, que tenía atrás unas palabras que le han servido mucho en el pasado y se las dice a él, a Wally, que cada segundo es un regalo. Básicamente las mismas que le dijo a Yobar.
y en ese momento el mundo de Yobar colapsa, ya que se da cuenta que ese momento que tuvieron juntos no fue especial. La frase que le dijo Barry era simplemente una frase más y no algo profundo dedicado a él. Yobar se va llorando simplemente porque estaba decepcionado de su ídolo. Al final se pone a llorar en una esquina, pero ve una estatua de Flash peleando con el Flash reverso. Ahí recuerda su propósito en la vida, de que si él no va a ser el ayudante de Flash, va a ser su opuesto, su reverso. Será Flash reverso. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Voy a hacer una pausa para decir que este se me hace el origen, pero más ridículo de todos, la verdad. Literalmente es el origen de Síndrome de los Increíbles, solo que llevado un poquito más al extremo. Está claro que Yobar nunca tuvo nadie en su vida que lo apreciara y la única forma de sentir cariño era con su héroe, pero se me hace tan ridículo de que solamente porque dijo una misma frase que le dijo a Wally, nada más por eso se enojó. Y ni siquiera porque Barry lo encerró en prisión, ¿no? Es simplemente porque no era el favorito de Barry, ¿no? Pero volviendo a la historia, Yobar, después de decidir convertirse en un villano, intentó acabar con Barry, obviamente de una forma muy sencilla, viajando al pasado y acabar con él antes que sea Flash. Así que viajó al día en que Barry iba a obtener sus poderes, quitó unos químicos que le iban a dar acceso al Speed Force y dejaría que el rayo rebote en Barry y que eso lo fríe. Pero mientras estaba haciendo eso, empezaba a desvanecerse, ya que se dio cuenta de que si Flash no existe, él tampoco existiría, así que solucionó todo rápido para evitar desaparecer. Así que Yobar en ese momento se dio cuenta que no puede evitar que Flash exista, sí o sí tiene que existir, y eso enojaba a Yobar, ya que a pesar de que odiaba a Barry, tampoco podía deshacerse de él, ya que era un recuerdo de lo que no buscaba tener: fama, éxito y familia. Así que Yobar intentó testear cómo funcionaba la línea de tiempo. Obviamente lo que primero que hizo fue modificar su propia vida, acabar con el hermano que lo molestaba, acabar con su profesor, con sus padres, etc. Básicamente Yobar estaba arreglando entre comillas su vida, ya que esas personas siempre lo molestaron y él las eliminó. Si se preguntaban por qué Yobar asesinaba a su familia, es porque simplemente la molestaba. De hecho, él se dio cuenta que él mismo modificó su vida. Pero una vez comprobado que puede eliminar la existencia de otros seres sin afectar la línea temporal de otro, iba a funcionar. Así que si no podía hacer sufrir a Barry, iba a hacer sufrir a sus seres queridos. Y intentó ir por Iris West, la pareja de Barry en ese tiempo. Ellos fueron a una fiesta de disfraces y Yobar se hizo pasar por un invitado más. Así que Yobar se acercó a Iris West y atravesó su cabeza con su mano vibrando, lo que la termina asesinando, lo que deja a Barry lastimado y triste. Yobar creyó que por fin logró su objetivo, hizo sufrir a Flash, pero pasó mucho tiempo y Barry logró recuperarse, logró seguir adelante, incluso consiguió una nueva pareja, pero nunca olvidó eso, lo que deja a Yobar molesto porque creía que con eso iba a hacerlo sufrir, así que tuvo otra idea: acabar con la nueva pareja de Barry, y obviamente Barry lo iba a impedir. Después de una larga batalla, Barry intenta detener a Yobar de que asesine a su nueva pareja, pero Yobar no desiste, así que Barry frena y le termina destrozando el cuello, lo que termina asesinando a nuestro velocista amarillo. O eso quisiera decir, porque este tipo tiene más vida que una cucaracha, ya que este tipo, por así decirlo, es una paradoja viviente. En otras palabras, aunque lo mates en el presente, posiblemente una versión futura o pasada suya seguirá viviendo, ya que él tiene algo así como la Speed Force, pero conocido como la Speed Force negativa, ya que esta fuerza de velocidad negativa que tiene él acumula odio, podría decirse que es lo que lo hace rápido y fuerte. Además, la Speed Force puede desafiar todas las leyes de la lógica y el tiempo, así que no es necesario que muera en el presente para que desaparezca. Yobar, al ver su inminente destino, tiene un mejor plan. Decide viajar a la infancia de Barry para hacerlo tan miserable posible, ya que sabe que, dependiendo de la infancia de uno, termina forjando su personalidad. Así que Yobar decide torturar a Barry de varias formas, tirándolo en la escalera, arruinando su primer día de clases, haciendo que le vaya mal en el colegio, en los deportes, contarle a su mamá que se portó mal en el colegio, etc.
De por sí la vida de Barry era mala. Incluso tenía un amigo que Yobar desapareció de la existencia para que Barry se quede más solo de lo que ya estaba. Pero Yobar necesitaba un determinante más para saber si la vida de Barry sería miserable. Y se le ocurrió la mejor idea de todas. Un día, cuando Barry iba al colegio, estaba triste, su mamá lo animó para que siguiese adelante. Da igual cuántas veces la vida lo empujara, que siempre hay que seguir adelante para hacer un mejor futuro. Barry se va, mientras que el papá de Barry y su madre discuten de qué van a hacer para comer. Así que se escucha que alguien toca la puerta, y cuando la madre de Barry va a revisar, es Reverse Flash quien la asesina. Lo que termina haciendo que Flash nazca, ya que, por si no lo saben, el origen de Flash es que alguien asesinó a su madre y por esa razón su padre terminó en la cárcel, ya que lo inculparon. Barry dedicó toda su vida a estudiar criminología para descubrir quién fue el asesino de su madre. Por eso es que estaba esa noche en esa estación de policía con los químicos. Por eso es que se volvió Flash. Por eso odia a Reverse Flash. En otras palabras, Yobar forjó a su propio enemigo, al igual que Barry forjó al suyo. Pero quizás decir que las aventuras de Yobar terminan, no sé exactamente, como dije, hay varios cómics donde se pelea con Wally West, crea a Zoom, el villano de Wally West, etc. Pero diría como vamos a Flashpoint, porque es lo que más me sé. Bueno, Barry, cansado de su vida, decide viajar en el tiempo y salvar a su madre, para que pueda tener una vida normal. Pero esto termina creando Flashpoint, una línea alterna donde todo cambia. Por ejemplo, Batman no es Bruce Wayne, ya que él murió en el callejón del crimen. Y su padre, Thomas Wayne, se vuelve Batman. Por ejemplo, Superman no cae con la familia de los Kent, sino en un laboratorio. Wonder Woman y Aquaman son enemigos que ocasionan una guerra mundial. Y Cyborg sirve al gobierno. Barry cree que Yobar es el culpable, pero Yobar no hizo nada, simplemente fue culpa de Barry. Por así decirlo, un efecto mariposa que, al salvar a su madre, terminó condenando al mundo. Y Reverse Flash aprovecha para burlarse de Barry porque ahora él es el villano. Y también le da una paliza, obviamente, para burlarse aún más de él. Pero el que ríe último ríe mejor, porque justo aparece Batman y lo apuñala por la espalda, matando otra vez a este velocista. Después Barry viajaría en el tiempo y evitaría salvar a su madre para que la línea de tiempo volviese a la normalidad. Y terminó creando los nuevos 52. Que no voy a decir, sé que hay una versión de Reverse Flash de los nuevos 52, pero no es el original y no me sé mucho de su lore. Pero sí, lo que voy a decir es lo que le pasó a Reverse Flash después de esto, ya que otra vez, por sorpresa de nadie, revivió y descubrió que alguien estaba alterando la historia y mundo de DC. Por ejemplo, Wally West fue borrado de la existencia, pero sobrevivió en Speed Force, quien le advierte a Barry y a Batman que alguien está alterando la historia. La única pista de esto era un botón que provenía del cómic de Watchmen, quien Batman empieza a analizarlo, pero Reverse Flash aparece y le da una paliza, simplemente para vengarse de la paliza que le dio su padre. Así que decide pelear con Batman y lo termina humillando en un minuto. Yobar encuentra el botón con la esperanza de descubrir quién es el que está alterando la historia, pero es teletransportado a otro mundo, donde empieza a correr en busca de la entidad que está alterando la historia, creyendo que él puede derrotarla, y Reverse Flash llega a la fuente de energía y amenaza a la entidad que lo va a vencer, ya que no puede ser borrado de la historia. Pero aparece la entidad quien revela ser Doctor Manhattan, que para quien no los conozcan, él proviene del cómic de Watchmen, que es básicamente un doctor que obtuvo pues de Dios. Así que Yobar, al verlo, se mea encima y que por favor lo perdone, pero Doctor Manhattan te da igual y lo mata otra vez. Después de muchas aventuras después, Yobar estaría otra vez con las ganas de acabar con Barry, esta vez intentando corromperlo y acabar con sus seres queridos, ya que él sigue vivo gracias al odio y esta vez se potenció más que nunca, así que decide acabar con Barry otra vez, así que ambos tienen una última batalla final en la Speed Force. Barry pensaría volver a romperle el cuello, Yobar le dice que lo haga, pero Barry se detiene. Yobar, creyendo que Barry es un cobarde, lo amenaza, pero Barry se quita la máscara y lo perdona. Sí, Barry perdona a Yobar, ya que dice que a pesar de todo lo malo que ha hecho, sabe que gracias a él sigue existiendo.
él se da cuenta que Yobar se va a seguir siendo más fuerte con la energía negativa y el odio que él siente hacia él y el que odio que Barry siente hacia Yobar. O sea, básicamente ellos dos siguen viviendo juntos por esta paradoja de odio. Así que Barry decide perdonar su pasado para hacer un mejor futuro. Yobar no lo entiende y empieza a desvanecerse, ya que el odio de Barry que mantenía vivo a Yobar se empieza a desvanecer, ya que básicamente estos dos vivían en un ciclo de odio constante, donde ambos se lastimaban mutuamente. Así que Barry decide parar el ciclo de odio, así que se va y Yobar es borrado de la existencia. Y nos encontramos en el siglo 25, justamente en el Museo de Flash, donde un joven, Yobar Tom, explica el lore e historia de Flash, uno de los mayores héroes del siglo XXI. Yobar es conocido por ser el mayor conocedor de Flash y, por así decirlo, el mejor científico de su era. Es conocido como el Profesor Zoom. Uno de los niños le pregunta a Yobar quién es ese sujeto amarillo de la estatua. Yobar dice que ese era Reverse Flash, el mayor villano de Flash, pero nunca se supo su identidad. Yobar no recuerda nada de su vida anterior. Él no recuerda que fue un villano, ya que gracias a que Barry perdonó a Yobar, alteró la línea temporal para hacer que tenga un mejor futuro. Y ese sería el video de hoy. Tuve muchos problemas al hacerlo, no tuve mucho tiempo debido a que, bueno, entré de nuevo a clases, digamos que tuve problemas con la aplicación y digamos que he intentado hacer que los videos duren menos, pero igual duran mucho, la verdad. Siento que soy demasiado lento para narrar. Pero al menos quería terminar este video hablando de este supervillano que la verdad me encanta. A pesar de que sus motivaciones son las más ridículas que he visto. Y bueno, no tiene sentido su historia por las paradojas temporales y cómo se maneja en el cómic. Pero me gusta que casi es como una parodia, por así decirlo, a los fans tóxicos. Quienes a veces se obsesionan mucho con sus ídolos que al final terminan decepcionados. Y terminan agarrándole un odio intenso a esas personas. Y no necesariamente que tienen que ser fans, pueden ser una persona que le haya caído mal a alguien y la única forma para sentir felicidad es hacer que la persona que odia sea miserable. Literalmente eso define a Reverse Flash, que la verdad es que su origen se ha contado de muchas formas. De hecho, la primera aparición de él en un cómic era simplemente un científico que consiguió el traje de Flash en la cápsula del tiempo y deseó hacerse un villano. Era así de simple, pero después lo fueron haciendo más complejo con las adaptaciones. Y bueno, lo que le conté son, por así decirlo, el origen canon que se nos ha contado en los cómics. Claro, sin contar los reinicios, pero eso quería dejar en claro que, por así decirlo, Reverse Flash no está tan alejado de la realidad al ser literalmente un fan tóxico. Debido a que, básicamente, la única persona que terminan lastimando a esas personas son ellos mismos. Así que no sean como Yobar, no se obsesionen con alguien y tampoco cometan crímenes de guerra. Sean como Barry que, a pesar de todo lo malo de la vida, sigan adelante. Yo soy Vicente y me despido. Bye bye. Fui yo, Barry. Yo te masturbé a super velocidad para que pareciese que eyaculabas al toque de